El Rey Sol no debía pudrirse. Pero en el verano de 1715, el Palacio de Versalles se convirtió en un ataúd dorado. Tras cortinas de seda y pasillos de mármol, el hombre más poderoso de Europa comenzó a descomponerse. Vivo. Primero llegó la cojera, luego la hinchazón. Después, la carne ennegrecida. Sus médicos susurraban que era ciática. Estaban equivocados. La verdad era gangrena, voraz, implacable y sin control. Durante 23 días, Luis XIV yació consumido por la infección, el olor a muerte filtrándose a través del perfume y el protocolo. Los cortesanos contenían la respiración. El rey resistía. Mientras su pierna se pudría bajo las sábanas, también lo hacía la ilusión de inmortalidad. Esta es la historia de cómo un dios en la tierra murió como un hombre, en agonía, en la oscuridad y solo. Lo llamaban el Rey Sol, no solo por su gloria, sino por cómo dispuso que el mundo orbitara a su alrededor de forma precisa, obediente, eterna, pero detrás de esa máscara celestial, había un hombre que había pasado décadas ensayando la inmortalidad e ignorando la podredumbre que siempre amenazaba con florecer bajo las túnicas de terciopelo, desde el momento en que Luis XIV reclamó el poder absoluto tras la muerte del cardenal Mazarino, hizo de la monarquía un teatro, y de sí mismo la estrella, de pie en el centro de Versalles con tacones de seda y pelucas empolvadas, dirigiendo a los ministros como si fueran bailarines, bautizando la guerra con ceremonia y vinculando la obediencia con una etiqueta tan sofocantemente detallada que hasta el silencio tenía su protocolo. Y, sin embargo, el mismo cuerpo que anclaba este sistema solar ya era frágil. Sin dientes, con las encías en carne viva y supurantes, su sistema digestivo tan inestable que soportaba enemas regulares y hemorragias secretas, sus comidas supervisadas, sus heces anotadas por médicos de la corte con plumas temblorosas, todo mientras flotaba por los salones de mármol como un dios viviente, inmune al invierno, al dolor o a la rebelión. El rey bailó en ballets mucho después de que la juventud lo abandonara, cojeando a través de las composiciones cortesanas de Lully, aferrándose al recuerdo de Apolo, mientras la gota le roía los huesos y los cálculos renales le tallaban caminos de agonía por sus entrañas. Pero nadie podía nombrarlo en voz alta, pues en Versalles la ilusión de perfección era ley, y la verdad, especialmente la verdad biológica, era traición. Las guerras que libraba en el extranjero reflejaban las que se libraban dentro de su carne, costosas, interminables y justificadas por la grandeza, pues sus campañas contra los holandeses, el Sacro Imperio Romano Germánico y los españoles lo coronaron de gloria, pero desangraron a Francia, y así también su cuerpo exigía tributo, cirujanos, elixires, flebotomías y rituales nocturnos diseñados para enmascarar lo que ninguna corona podía evitar. Cuando su amada reina María Teresa murió, no lloró en público, pues el duelo habría desenmascarado al hombre, y cuando sus numerosas amantes cayeron en desgracia o sucumbieron a la enfermedad, fueron reemplazadas con la misma facilidad que los lacayos, las emociones ocultas bajo la ceremonia, como el pus bajo el polvo. Su reinado fue un acto de transformación incesante, convirtiendo la falibilidad en mitología, los errores en mármol, las úlceras en incienso, y con cada año que pasaba, la distancia entre el hombre y el monumento se ensanchaba hasta que incluso sus asistentes más cercanos comenzaron a olvidar el calor de sus manos o el titubeo en su voz. Para la corte, era una estatua en movimiento, un rey sin debilidad, pero para su cuerpo, un recipiente traicionero y doliente era un prisionero, atado por el tiempo, hinchado por el ritual, envejeciendo en público pero incapaz de morir sin perturbar el mito que con tanto esmero había compuesto. Y así, cuando su pierna comenzó a hincharse a finales del verano de 1715, no fue simplemente una infección, fue una herejía, una violación del orden natural que había pasado 70 años dictando. Y sin embargo, mientras el olor a podredumbre comenzaba a espesarse detrás de las sedas, nadie se atrevió a llamarlo por su nombre, pues nombrar la descomposición era extinguir al sol mismo. El diagnóstico era una ficción,
y todos lo sabían, aunque nadie se atreviera a admitirlo en voz alta, ni los médicos que se inclinaban más de lo que examinaban, ni los cortesanos que elogiaban la resistencia del rey mientras contenían las náuseas por el hedor de la infección, ni las amantes que susurraban palabras de consuelo detrás de abanicos de encaje mientras la pierna del soberano se volvía morada, luego negra, y comenzaba a emanar el aroma de la finalidad. Cuando Luis se quejó de un dolor abrasador en su pierna izquierda, Fagon, el médico real, ofreció un diagnóstico tan benigno que rayaba en lo absurdo. Ciática, una dolencia común de la vejez, dijo con un temblor detrás de su máscara empolvada. Y para tratarla, prescribió compresas alcanforadas, leche de burra endulzada y reliquias sagradas presionadas contra la extremidad hinchada, como si el hueso del dedo de un santo pudiera cauterizar la gangrena, como si el ritual pudiera revertir la necrosis. En verdad, no trataban al rey, sino al mito del rey, aterrorizados de perforar la ilusión de que Luis, el sol encarnado, estaba fuera del alcance de la descomposición. En Versalles, el dolor podía ocultarse tras una cortina, la podredumbre bajo un bordado, y así se hablaba de la pierna fétida, sensible, palpitante de calor con eufemismos, envuelta en gasa y silencio. Los médicos mentían para proteger su posición, los cortesanos mentían para proteger su futuro, y el rey, a medias consciente, quizás plenamente consciente, permitía la mentira porque la verdad lo acabaría más rápido que cualquier infección. Y así, la farsa se intensificó, cada remedio fallido seguido de otro, oraciones susurradas a crucifijos de marfil, ungüentos bendecidos por abades temblorosos, cataplasmas mezcladas con perlas en polvo, y cuando nada de eso funcionó, ofrecieron sanguijuelas, sangrías y cada vez más opiáceos, con la esperanza de drenar la enfermedad sin nombrarla. Los sirvientes, conteniendo la bilis, cambiaban sus sábanas 3 veces al día, pero nada podía enmascarar el olor dulce y sulfuroso que se adhería a las cortinas y se asentaba como ceniza en los espejos. Incluso las fuentes de Versalles, que siempre rugían con grandeza, parecían más silenciosas, sometidas por algo tácito. Pero nadie se atrevía a decirlo, ni el duque de Orleans, ni Madame de Maintenon, ni siquiera Marescal, el cirujano jefe, que se mordió la lengua hasta sangrar, sabiendo que desafiar la autoridad de Fagon arriesgaría más que la desgracia, arriesgaría la culpa si el sol se extinguía bajo su vigilancia. Y así, mientras el apetito del rey menguaba, mientras hacía muecas con cada movimiento y jadeaba durante las oraciones ceremoniales, la corte continuaba su minueto de negación. Los músicos tocaban según lo programado. Las cacerías reales proseguían con fervor disminuido, los diplomáticos eran recibidos en habitaciones donde las cortinas estaban más corridas y las velas ardían con más fuerza para enmascarar lo que flotaba en el aire. Versalles, siempre un teatro, ahora representaba una tragedia a cámara lenta, donde el protagonista se descomponía en el escenario mientras el público aplaudía educadamente y se llevaba pañuelos perfumados a la cara. Y aún así, el rey resistía, una criatura de hábitos y orgullo, negándose a colapsar, negándose a enfurecerse, su pierna un oráculo podrido que nadie deseaba escuchar, porque si Luis XIV, el sol incombustible, podía pudrirse ante sus ojos, entonces, ¿qué esperanza tenían ellos, las lunas menores, de escapar al mismo destino? Para la segunda semana de su enfermedad, ningún perfumista en Francia podía enmascararlo. El aire en la alcoba real se había vuelto agrio, pesado, enfermizamente dulce, como fruta podrida dejada bajo la seda, y ni el incienso, ni el agua de rosas podían sofocar el inconfundible hedor de la carne moribunda. La gangrena se había manifestado más allá de toda negación, trepando desde el tobillo hasta la pantorrilla con una venganza hinchada y violácea, y aún así, los cortesanos hablaban en acertijos, llamándola la hinchazón, la aflicción, cualquier cosa menos lo que era, una necrosis tan agresiva que hasta las sábanas se rebelaban, empapadas cada hora de icor y pus, requiriendo un reemplazo constante por parte de sirvientes cuyos estómagos se anudaban detrás de practicadas máscaras de estoica servidumbre.
El hedor se aferraba a cada tapiz y se deslizaba por los pasillos de mármol, un mensajero mórbido que susurraba sobre la mortalidad en los salones de la gloria eterna. Las camareras se desmayaban por los vapores, las damas de honor murmuraban detrás de abanicos pintados, y sin embargo, la versión oficial se mantenía. El rey simplemente no se encontraba bien, una indisposición pasajera, nada que causara alarma. Pero aquellos lo suficientemente cerca de la cama sabían la verdad, pues la pierna del rey se había convertido en una herida que respiraba, que hablaba, que advertía de la muerte inminente con cada gota que supuraba. Los médicos, desesperados por mantener las apariencias, lo empapaban en alcohol alcanforado, envolvían la extremidad en sábanas frescas rociadas con vinagre, pero el olor regresaba cada vez, más fuerte, más furioso, como si la enfermedad se hubiera vuelto consciente, enfurecida por la negación. Y, sin embargo, en medio de este bioterror, Luis XIV insistía en el orden, insistía en el ritual, insistía sobre todo en la misa, y así, sostenido por lacayos, se arrastraba hasta la capilla real, envuelto en encaje y oro, con el rostro pálido bajo capas de polvo blanco, la respiración superficial, su pierna izquierda arrastrándose ligeramente detrás de él como un cadáver que se negara a ser enterrado, mientras los cortesanos hacían reverencias, y los coristas cantaban himnos a un dios que debía de haber apartado su rostro del espectáculo hacía mucho tiempo. Algunos no se atrevían a mirarlo a los ojos, temerosos de ver no a un rey, sino a un cadáver en espera. Otros lloraban, no por amor, sino por terror, porque si el rey podía morir, la propia monarquía podría pudrirse desde dentro. Y aún así, el ritual continuaba. Se encendían velas, se realizaban genuflexiones, se susurraba el latín, como si la ceremonia pudiera atar el alma a un cuerpo ya medio desaparecido. Los rumores se filtraban por el palacio como el propio hedor. ¿Era un castigo? ¿Una retribución divina por sus guerras, sus amantes, su orgullo? Pero tales pensamientos nunca se pronunciaban más allá de un susurro, por temor a que la muerte pudiera escucharlos y acelerar su paso. Incluso Madame de Maintenon, durante mucho tiempo su confidente más cercana, ahora permanecía menos a su lado, sus cartas de repente llenas de santos y resignación. Versalles, que una vez fue un palacio de ilusiones, se había convertido en una cripta con candelabros, donde los espejos reflejaban no la majestuosidad, sino la carne descomponiéndose bajo el terciopelo, y mientras Luis se aferraba a su libro de oraciones con manos temblorosas, asintiendo solemnemente mientras el sacerdote entonaba el Evangelio, la extremidad ennegrecida bajo sus ropas palpitaba y supuraba con cada latido del corazón. Un testimonio silencioso del engaño de que el poder podía preservar la carne, de que el ritual podía revertir la podredumbre, de que los reyes podían ser más que hombres. Fue Georges Mareschal, el primer cirujano del rey, quien finalmente rompió el sagrado silencio, abriéndose paso a través de la perfumada niebla de la negación con el peso de la verdad presionando su pecho como una piedra, pues ninguna cantidad de ceremonia podía ocultar lo que sus instrumentos y sus ojos ya habían confirmado. La pierna del rey estaba muerta, no metafóricamente, no espiritualmente, sino literal y grotescamente muerta. Su carne negra y quebradiza, su olor inconfundible, su tejido ya no formaba parte del mundo de los vivos, sino que era una provincia de la podredumbre y la ruina. Lo llamó por su nombre, mortificación, esfacelo, palabras que resonaron como un trueno en la dorada habitación del enfermo, palabras que hicieron añicos la elaborada danza de eufemismos que hasta entonces había protegido no al rey, sino la frágil dignidad de quienes lo rodeaban. El diagnóstico no fue recibido con acción, sino con parálisis, pues lo que siguió no fue una decisión nacida de la medicina, sino una guerra de jerarquía y cobardía, un debate susurrado sobre almohadas de brocado y en nichos iluminados por velas, mientras los cortesanos sopesaban no los riesgos para la vida del rey, sino los riesgos para su propia posición, si el bisturí fallaba o tenía demasiado éxito. Mareschal instó a la amputación, la suplicó, argumentó que extirpar la pierna,
aún podría salvar el cuerpo del soberano y detener la procesión de la muerte. Pero sus colegas, principalmente Fagón, cuyo orgullo estaba tan inflamado como la extremidad del rey, se resistieron, alegando que el paciente era demasiado viejo, demasiado frágil, que la cirugía misma aceleraría la muerte con más seguridad que la podredumbre. Otros, aterrorizados de ser recordados como los hombres que desmembraron al rey Sol, vacilaron y disimularon, encubriendo la indecisión con una preocupación piadosa y deferencia al destino. Mientras tanto, el propio rey escuchaba en silencio, con la respiración superficial, el rostro ilegible, quizás demasiado agotado para hablar, o quizás demasiado orgulloso para elegir entre la agonía y la mutilación, y así pasó el momento. La oportunidad de actuar se disolvió como vapor en la habitación del enfermo, y con ella, cualquier esperanza de reversión. La pierna permaneció, palpitando con la infección, un peso muerto atado a un cuerpo moribundo, su corrupción, filtrándose hacia adentro hora tras hora, ennegreciendo no solo la piel, sino la sangre, no solo el tejido, sino el tiempo. Mareschal, derrotado, volvió a sus herramientas e intentó lo que pudo: más compresas, alcoholes más fuertes, incisiones para drenar el veneno, pero la pierna ya no era parte del rey, era un reino perdido, un territorio reclamado por la muerte, y sus fronteras se estaban expandiendo. Sin embargo, Versalles no se detuvo. Los sirvientes seguían fregando los suelos de mármol, los músicos seguían tocando minuetos, y los nobles seguían haciendo reverencias, conspirando y susurrando, solo que ahora sus ojos se dirigían hacia la cama con una nueva urgencia, un reconocimiento de que lo impensable ya no era distante, que el Rey Dios no solo era falible, sino perecedero. En los días que siguieron, el veredicto de Mareschal se convirtió en un secreto a voces, uno que resonaba a través de los tapices, y persistía detrás de cada reverencia. El rey se estaba muriendo, y habían elegido no detenerlo. Había pasado 70 años escenificando el poder, y no escenificaría la muerte de manera diferente. Así que cuando Luis XIV finalmente reconoció lo que su cuerpo llevaba tiempo gritando, lo hizo con una majestuosidad que desdibujó la mortalidad en ritual, la podredumbre en rito, pues incluso mientras su pierna se gangrenaba y sus labios se agrietaban por la fiebre, convocó a los sacerdotes, las reliquias, el cáliz de oro y el confesor real, para orquestar lo que se convertiría en la actuación final de una vida dedicada a las apariencias. Se preparó el viático, pan y vino no solo para el alma, sino para los ojos de la corte, que se reunió en silenciosa reverencia, no simplemente para presenciar la salvación, sino para asegurar que la coreografía de la muerte coincidiera con la perfección del gobierno. El cardenal de Rohan, pesado en su carmesí y temblando bajo el peso del simbolismo, administró la extremaunción en una cámara densa de incienso y expectación, sus sílabas latinas resonando en una habitación donde cada sombra albergaba a un noble sin aliento, observando no en busca de gracia, sino de precedente. El rey, siempre un maestro de la puesta en escena, recibió los sacramentos con una solemnidad regia, los ojos cerrados, las manos juntas, sin inmutarse siquiera, mientras su pierna palpitaba de putrefacción bajo las sábanas. Moriría, sí, pero solo cuando el guión lo permitiera, y solo después de que cada escena hubiera sido interpretada con aplomo. Siguió su confesión, susurrada al oído de un sacerdote que llevaría secretos a la eternidad. Sin embargo, incluso en ese momento de sagrada vulnerabilidad, hubo líneas que no se dijeron, pecados que permanecerían embalsamados en silencio, no por olvido, sino por control, pues Luis confesó solo lo que convenía al recuerdo que pretendía dejar. Se reconocieron las amantes, quizás, la vanidad, la pompa, pero no las guerras que paralizaron a Francia, no los hijos que repudió, o las hambrunas que ignoró, no el costo de la grandeza pagado en carne y hueso por campesinos cuyos nombres nunca aprendió. Lo que importaba ahora no era la penitencia, sino la posteridad. Y así coreografió sus últimos días como un ballet real, dirigiendo a los cortesanos con asentimientos, programando visitas para asegurar la dignidad
dictando proclamas finales desde la cama con una voz ronca pero inquebrantable. Detrás de las paredes, los cirujanos susurraban sobre la gangrena que se extendía, sobre las entrañas ennegrecidas y el aliento agrio, sobre un cuerpo que perdía su cohesión, pero para la corte, él seguía siendo el monarca, con la espalda erguida sobre las almohadas, las túnicas dispuestas para ocultar lo peor, una figura de cera de poder mantenida animada por pura fuerza de voluntad. Los músicos tocaban suavemente en la antecámara. Los cortesanos entraban uno por uno para besar su mano, y el aire estaba cargado no de dolor, sino de asombro, porque allí había un hombre que comandaba la muerte como había comandado la vida, no suplicando piedad, sino orquestando un legado. Y así, mientras las velas parpadeaban y las cuentas del rosario se deslizaban entre dedos de pergamino, el teatro del declive se desarrollaba en perfecta secuencia, una obra maestra de control sagrado, y aunque el cuerpo bajo la seda se pudría hora a hora, el hombre interior todavía movía los hilos, decidido a que su salida, como su reinado, fuera absoluta. En una mañana de finales de agosto, bajo el techo pintado de su cámara y la mirada de dioses representados en pan de oro, Luis XIV convocó al niño que heredaría el desmoronado edificio de su gloria, un niño de 5 años vestido con brocado rígido, temblando bajo una peluca demasiado pesada para su pequeño cuerpo, el futuro Luis XV, conducido por asistentes a una habitación donde el aire mismo se sentía magullado por la historia. El rey, erguido sobre almohadas bordadas, con el rostro ceroso, pero los ojos aún ardiendo de autoridad, contempló al niño con una mirada afilada por el dolor y la profecía, y entonces, con la corte escuchando desde detrás de puertas entreabiertas y los cronistas preparados para inmortalizar el intercambio, habló, no con fuego, sino con una claridad fatal, su voz el eco quebradizo de un hombre cuya carne lo traicionaba, pero cuyo orgullo se negaba a rendirse. «No me imites en la guerra», murmuró, cada palabra cubierta por el peso de cadáveres no mencionados, de cosechas arruinadas y ciudades vaciadas. Y el niño, demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor para sentir la gravedad, asintió con una solemnidad que no pertenecía a los niños. «Busca aliviar la miseria de tu pueblo», continuó Luis, y aquí la máscara se resquebrajó, no en arrepentimiento, nunca eso, sino en algo más antiguo y triste, un fantasma de lamento, una sombra que parpadeó sobre un monarca que una vez había bañado a Francia en gloria y sangre sin distinción. Y sin embargo, a pesar de su aparente humildad, el discurso fue una curación, no una confesión. No hubo mención de la revocación del edicto de Nantes, ni remordimiento por las persecuciones de los hugonotes, ni pesar por la bancarrota del tesoro o la hambruna en las provincias. No habló de Madame de Maintenon, cuya influencia desdibujó la Iglesia y el Estado, ni de los innumerables hijos que legitimó y luego marginó. No, esto no fue un recuento de pecados, sino una lección de imagen, un acto final de control disfrazado de sabiduría. Y el niño, el pequeño cuerpo en el que ahora se canalizaban toda la ambición y el fracaso de un imperio, levantó la vista con los ojos muy abiertos, como si intentara absorber la carga solo a través del silencio. Fue un momento rico en simbolismo, empapado en la fragancia de lirios moribundos y mirra ceremonial, y aunque la podredumbre seguía devorando el cuerpo del rey bajo las sábanas, aquí parecía eterno, un dios moribundo pasando el fuego a un mortal demasiado pequeño para sostenerlo. Cuando la audiencia terminó, el niño fue llevado como una reliquia sagrada, sus pasos tragados por las alfombras de terciopelo, y el rey, habiendo escenificado su propia transfiguración, se recostó en sus almohadas, no aliviado, sino afirmado, como si al instruir al futuro, pudiera reescribir el pasado. Y en esa habitación de tapices y sombras, donde el incienso se enroscaba como el humo de una llama extinguida, un mito comenzó a asentarse sobre el hombre, un mito tejido no de la verdad, sino del tiempo, la postura y el silencio de aquellos demasiado jóvenes para hacer las preguntas que la historia un día haría. Llegaban en oleadas, empolvados y perfumados,
sus rostros rígidos de reverencia pero sus ojos parpadeando con cálculo, nobles y ministros, obispos y bastardos, cada uno convocado al lado de un hombre que una vez había encarnado a Francia, y ahora se asemejaba a algo entre reliquia y cadáver. Un rey cuyo aliento resonaba como hierro oxidado bajo sábanas bordadas, cuya piel se aferraba al hueso como cera derretida. El ritual de la presencia exigía que vinieran, no para hablar, pues el rey apenas podía susurrar, ni para servir, pues el servicio ya no era necesario, sino para ser vistos, para ser contados entre los testigos finales, para cosechar la proximidad como un sol moribundo, que aún ofrece sus últimos rayos a los astutos. Uno por uno se inclinaban, besaban la mano temblorosa, murmuraban frases de lealtad que ya no sentían, mientras que justo, más allá de la alcoba, en pasillos que resonaban con tacones ahogados y el seco susurro del satén, nuevas alianzas florecían como moho. Ya se dirigían miradas hacia Felipe, duque de Orleans, el probable regente, un hombre cuya presencia en la corte había sido tolerada con sospecha, pero ahora era estudiada con ferviente esperanza, su sonrisa diseccionada, sus asentimientos registrados, sus enemigos silenciosamente borrados del favor. El aire en el apartamento real estaba ahogado con agua de rosas y pavor, como si el cuerpo en la cama fuera a la vez sagrado y profano, un objeto santo mancillado por el olor a carne podrida y la inconveniencia política de su negativa a morir rápidamente. Algunos lloraban genuinamente, quizás, pero la mayoría simplemente miraba. Su dolor, una actuación para los demás, para la posteridad y para el fantasma de un monarca que una vez pudo convertir a los cortesanos en piedra con una mirada, pero que ahora no podía levantar su propia cabeza. Los sirvientes entraban y salían con jofainas, paños y pociones, sus movimientos ensayados y entumecidos, mientras el rey entraba y salía de una neblina de láudano y silencio, sus labios moviéndose ocasionalmente en oración o recuerdo, aunque pocos podían distinguir la diferencia. Madame de Maintenon, envuelta en sombras en un rincón de la habitación, observaba no solo al hombre, sino la actuación, siendo ella misma tanto doliente como directora de escena, asegurándose de que nadie rompiera el hechizo de la dignidad real, incluso cuando la verdad física del rey desafiaba toda ilusión. Era una muerte observada como un eclipse solar. Directamente, brevemente y a través de capas de protección simbólica, para que la cruda verdad no los cegara a todos. Y mientras los cortesanos abandonaban la habitación, sus rostros reanudaban rápidamente las expresiones de intriga y ambición contenida, pues el rey ya no era un gobernante sino un obstáculo, un baluarte en descomposición contra el futuro, que ya había comenzado a ensamblarse en susurros y gestos. Se había convertido en historia en tiempo real, y mientras su respiración se hacía más superficial, y la habitación se oscurecía con el humo de las velas y los cálculos tácitos, la corte observaba, no para llorar, no para rezar, sino para posicionarse, para pivotar, para sobrevivir a la muerte de un dios preparándose para servir a quienquiera que llevara la siguiente ilusión de inmortalidad. Su mente, asombrosamente lúcida, se aferraba al ritual y al recuerdo, emitiendo órdenes con una voz que se había vuelto débil, pero aún inconfundiblemente soberana, pero el recipiente que la portaba la carne una vez envuelta en sedas y brocados dorados, el cuerpo que una vez había bailado ballets y cabalgado al frente de ejércitos, había comenzado su colapso final e irreversible. La gangrena, ya no confinada a la pierna, había ascendido por su muslo y ahora se extendía hacia adentro, envenenando su sangre, sus órganos, su aliento, hasta el punto de que incluso los asistentes encargados de estar más cerca de él tenían que rotar cada hora para evitar desmayarse por los vapores. Su piel, una vez empolvada y admirada, ahora se ampollaba con llagas que reventaban y supuraban un fluido amarillo pálido, cada una un grito silencioso contra la pompa que aún llenaba el palacio más allá de su cámara. La fiebre regresaba en oleadas, apoderándose de él con escalofríos que hacían temblar el dosel de la cama, y luego cosiéndolo en un sudor tan espeso que pegaba las sábanas a sus muslos. Sus gemidos largos, prolongados,
Sonidos animales perforaban el pesado silencio de los aposentos reales, resonando en galerías donde los cortesanos permanecían congelados como estatuas, sin saber si estremecerse o arrodillarse, mientras los cirujanos revoloteaban como pálidos carroñeros, registrando cada síntoma como si estuvieran catalogando una reliquia sagrada bajo asedio. Su lengua se hinchó, se agrietó y sangró. Sus uñas se ennegrecieron. Su aliento se agrió hasta el hedor de la carne estancada, y a través de todo ello, continuó hablando, gobernando, instruyendo al futuro mientras su cuerpo gritaba motín bajo el peso de la dignidad. A veces hablaba a los presentes, a veces a fantasmas Mazarino, quizás, o su madre, o uno de los muchos hijos cuyos ataúdes lo habían precedido, y a veces a nadie en absoluto, murmurando fragmentos de oraciones, tratados, lamentos demasiado fragmentados para descifrarlos. Sus ojos, agudos como siempre, permanecían abiertos incluso cuando sus párpados se caían, mirando no a las paredes de Versalles, sino a algo más allá, algo que solo él podía ver, o quizás se negaba a ver, porque cerrar los ojos sería ceder, consentir la extinción. Y mientras tanto, los médicos Fagón, Mareschal y sus desesperados acólitos rondaban junto a la cama, aplicando cataplasmas, drenando abscesos, prescribiendo brebajes de opio y agua bendita, sabiendo con creciente certeza que no estaban tratando a un hombre, sino realizando una liturgia médica en el altar de la descomposición. La corte había dejado de fingir, hacía mucho que se recuperaría, pero no había dejado de fingir que era soberano, y así su cuerpo roto era exhibido en ceremonias finales como un artefacto sagrado, cubierto de símbolos incluso mientras sus células se licuaban bajo la superficie. La contradicción se ampliaba con cada hora. Sus decretos aún tenían peso real incluso cuando el pus se filtraba a través de las sábanas y llegaba al colchón debajo de él. Se había convertido en una paradoja, un monarca que gobernaba de nombre, y un cadáver en espera que gemía de dolor, ya no temido, ya no envidiado, solo observado, como un fuego que se reduce a brasas que se niegan, con una lentitud insoportable, a apagarse. El 31 de agosto llegó no con trompetas, sino con temblores, una mañana gris que parecía suspendida fuera del tiempo, como si incluso el sol se negara a salir por completo sobre lo que Versalles ya había comenzado a entender que sería el último día del rey. La cámara estaba en penumbra, iluminada por el suave temblor de las velas, cuyas llamas se doblaban y enderezaban con cada cambiante aliento del moribundo, cuyo pecho se elevaba de manera desigual bajo el lino húmedo, cada inhalación una batalla, cada exhalación un asedio. Los sacerdotes se situaban a los pies de la cama, murmurando salmos en el aire pesado, sus voces apenas audibles sobre el estertor del aliento real superficial, húmedo, gorgoteante como la lluvia en una alcantarilla, y aún así cantaban, las palabras colisionando con el humo del incienso en una habitación donde lo sagrado y lo grotesco se habían vuelto indistinguibles. Luis entraba y salía de la lucidez. Sus ojos a veces se abrían con un aleteo, fijándose momentáneamente en el crucifijo que se sostenía ante él, otras veces rodando hacia arriba en un vacío blanco de agonía semiconsciente, su boca articulando sílabas que podrían haber sido oraciones, órdenes o simplemente el eco fragmentado de la memoria, resquebrajándose bajo el peso de la fiebre. La pierna, ahora completamente ennegrecida, se había abierto durante la noche reventada como una fruta demasiado madura, derramando un lento goteo de líquido fétido sobre las sábanas ya saturadas, y aunque los sirvientes las cambiaban una y otra vez, el hedor se había convertido en algo eterno, aferrándose a los tapices, saturando las costuras de hilo de oro, incrustándose en los pliegues de las cortinas de terciopelo que una vez ocultaron amantes, ministros y ahora la indescriptible descomposición del poder absoluto. Ningún médico lo tocaba ya no realmente, pues todos habían reconocido, en silencio, que no quedaba nada por hacer salvo observar y registrar, preservar el teatro de la majestad, incluso mientras su actor principal se ahogaba en su propia sangre fallida. Sus miembros se contraían intermitentemente, una danza de la muerte de nervios deshilachados, mientras la corte susurraba justo más allá de las puertas de la cámara,
esperando estar lo suficientemente cerca para la historia, pero lo suficientemente lejos para evitar su olor. Madame de Maintenon se arrodillaba en silencio en una esquina. Sus labios se movían sin producir sonido, su mirada fija en la luz de las velas, que temblaba como el pulso final del propio reinado. El silencio en la habitación era total, salvo por el siseo de los pulmones del rey y el suave susurro de las vestiduras, mientras el gran limosnero se adelantaba para lo que sería la bendición final. Y entonces, en algún momento de las primeras horas, mientras la última vela se doblaba una vez más bajo un aliento invisible, los sonidos cesaron. Ni un jadeo, ni una última palabra, solo la repentina ausencia de lucha, la desaparición de un ruido soportado durante tanto tiempo que su desaparición pareció más fuerte que su presencia. La habitación no se movió, no lloró, no rezó más fuerte, porque la muerte había llegado como Luis siempre había insistido, no en el caos, sino en el silencio, no como un ladrón, sino como un cortesano, invitado, esperado, coreografiado, y mientras la cera goteaba, mientras la cámara se volvía imposiblemente quieta, el hombre que gobernó durante 72 años cesó no con un trueno, sino con un parpadeo, no con finalidad, sino con quietud y nada. A las 8:15 de la mañana en punto del 1 de septiembre de 1715, el latido del corazón de Francia se detuvo, no con fanfarria ni ruptura celestial, sino con un último y estertoroso aliento exhalado en una habitación densa de descomposición, donde las cortinas de terciopelo colgaban húmedas y las velas se ahogaban bajo el peso de su propia cera. Luis XIV, el Rey Sol, estaba muerto, y aunque había gobernado más tiempo que cualquier monarca en la historia europea, el momento de su fallecimiento no tuvo nada de la grandeza que había pasado toda una vida perfeccionando. En su lugar, estuvo marcado por el silencio, por el sordo golpe de las sábanas saturadas al ser levantadas de una cama que ahora no contenía a un dios, sino a un cadáver. Su rostro, largamente elogiado por su compostura y simetría, se había relajado en una mueca, con la mandíbula torcida, la piel hundida y amarillenta, los ojos entrecerrados como si no estuvieran seguros de cerrarse por completo. Los sacerdotes presentes se santiguaron con ritmo solemne, susurrando oraciones no para la salvación, sino para el orden, porque la maquinaria de la monarquía no podía llorar, solo podía continuar. Fuera de la cámara, las campanas de Versalles repicaban en lentos y metódicos tañidos, su sonido amortiguado por la espesa niebla de la mañana, mientras que dentro, los cirujanos se preparaban para el sombrío deber de la partición real. Su corazón sería sepultado en la iglesia de los jesuitas, sus entrañas en Notre Dame, y su cuerpo embalsamado destinado a Saint-Denis, cada parte del rey dispersada por la geografía sagrada de su reino, como reliquias de un ídolo roto. Pero incluso este ritual estaba manchado por la verdad física. Su cuerpo, tan devastado por la infección, era casi imposible de preservar. Los órganos internos licuados por la gangrena, las venas hinchadas y quebradizas, la piel rasgándose bajo la presión de la putrefacción antes de que los embalsamadores pudieran completar su trabajo. A pesar de los crucifijos de oro, las reliquias, los cánticos y las proclamas selladas con cera, no había escapatoria. La muerte no había llegado con fuego, sino con pus, no con luz divina, sino con la grotesca traición de la carne, una rebelión de células que ningún decreto podía silenciar. Los cortesanos, con los rostros compuestos en un teatro de dolor, comenzaron a dispersarse, algunos haciendo una última reverencia, otros ya susurrando lealtades al duque de Orleans o calculando sus posiciones bajo el rey niño. Madame de Maintenon desapareció en una cámara lateral, ni viuda ni reina, solo una sombra de recuerdo ahora despojada de función, y Versalles, siempre un templo de las apariencias, comenzó su transformación en un mausoleo, un palacio cuyos muros dorados ahora resonaban con la ausencia. Afuera, las fuentes seguían fluyendo, los pavos reales seguían gritando en los jardines, pero el aire había cambiado, más espeso, más lento, tocado por un silencio que ninguna música podía enmascarar. Luis XIV se había esculpido a sí mismo en un mito,
un sol sin sombra. Un rey cuya voluntad había doblegado la arquitectura de una nación entera. Pero al final, no fueron sus triunfos ni sus monumentos los que escribieron el capítulo final, sino su descomposición, su jadeante, apestosa y espasmódica muerte, una escena de colapso tan visceral, que atravesó el velo de la propaganda y dejó solo esta verdad, que ningún reinado, por muy absoluto que sea, puede escapar al hedor de su propio final. El cadáver de Luis XIV, aún tibio cuando llegaron los embalsamadores con sus instrumentos de plata y aceites perfumados, ya no fue tratado como un hombre, sino como una reliquia sagrada que debía ser desensamblada con precisión ritual, pues la muerte de un rey nunca era un fin privado, era un proceso público, un sacramento de Estado, una autopsia sagrada llevada a cabo bajo las cornisas doradas de Versalles. Su corazón fue extraído primero, colocado cuidadosamente en una urna de cristal, con destino a la iglesia jesuita de París, aún oscuro por la sangre coagulada que manchaba los guantes de seda de los cirujanos. Sus entrañas contaminadas y licuadas por la gangrena fueron más difíciles de reclamar, vertidas en recipientes destinados a Notre Dame, su corrupción enmascarada por capas de ámbar y mirra. Y finalmente el cuerpo mismo, limpiado pero aún exudando el olor de su rebelión final, fue embalsamado y vestido con galas regias, envuelto en lino blanco y depositado en un ataúd de roble y plomo, como si capas de metal pudieran suprimir lo que había florecido en su interior. 3 restos, 3 centros sagrados, cada uno convirtiéndose en un punto de peregrinación para una nación necesitada de narrativa, y Versalles antaño, un horno de ambición se cubrió de luto, los tapices fueron girados, los espejos velados, las cortinas corridas firmemente contra la luz que una vez simbolizó su nombre. Los músicos de la corte tocaban endechas, los sirvientes vestidos de negro lloraban a la señal, y las fuentes fluían como si imitaran lágrimas. Pero bajo la pesada pompa había una corriente de algo más, algo casi blasfemo, alivio, pues con el último aliento del rey, la insoportable tensión de su agonía persistente se había levantado, y con ella, la parálisis de una corte congelada por el miedo a la transición. Ahora, con el soberano ya no presente para comandar la obediencia o suprimir la duda, la cuestión de la sucesión asomó su forma de múltiples cabezas, retorciéndose a través de salones y antecámaras como humo por las cerraduras. ¿Ostentaría realmente el duque de Orleans la regencia? ¿La disputaría el duque de Maine? ¿Serían elevados o borrados los hijos legitimados? El cadáver aún no estaba frío, pero el poder ya había cambiado de habitación, entrando en susurros, posturas, miradas, cada noble recalibrando su destino contra el peso de un rey niño y los buitres que se reunían a su alrededor. Se despacharon mensajeros, se sellaron alianzas en cámaras secretas, y aquellos que habían rondado cerca del lecho de muerte, ahora rondaban más cerca de la influencia, enjugando su dolor con la eficiencia de hombres que entendían que en la monarquía, el duelo era una actuación, y la sucesión era supervivencia. El cuerpo real, mientras tanto, fue expuesto en capilla ardiente, rodeado de velas y cortinajes carmesí, como para preservar su dignidad por pura fuerza estética, aunque ni siquiera el embalsamamiento pudo detener por completo los signos de la descomposición. Bajo los perfumes y las oraciones, los labios del rey se oscurecieron, sus dedos se pusieron rígidos, y la ilusión de poder eterno se dio lentamente a las realidades de la descomposición. Con el tiempo, el cortejo lo llevaría a Saint-Denis, esa necrópolis de reyes, pero por ahora, en las horas posteriores a su muerte, su cadáver yacía a la vez sagrado y estratégico, un objeto de reverencia y de influencia alrededor del cual Francia lloraba, conspiraba y comenzaba, silenciosa y hambrientamente, a olvidar. Se necesitaron 76 años para que el silencio de Saint-Denis se rompiera, no con himnos corales o funerales reales, sino con el acero de la revolución y el rugido de una nación deshaciendo sus mitos, pues en octubre de 1793, bajo un cielo parisino gris, magullado por la tormenta y la rabia, una banda de fanáticos jacobinos
irrumpió en la necrópolis real con picos, antorchas y rifles, decididos a arrancar las raíces de la monarquía, no solo de la ley, sino de la propia tierra. No vinieron a llorar, sino a mutilar, arrastrando a siglos de reyes de sus criptas como alimañas de un sótano, arrojando huesos a fosas abiertas, acuchillando efigies, destrozando tumbas de mármol con la ferocidad de generaciones amordazadas por la etiqueta y el hambre. Luis XIV, una vez embalsamado en perfume, lino y leyenda, no fue una excepción. Su enorme ataúd forrado de plomo fue partido como una hogaza de pan, los restos en su interior todavía envueltos en jirones de tela antigua, el olor ya no de santidad, sino de una lenta podredumbre real. Su esqueleto, aunque desarticulado por el tiempo, aún conservaba rastros de grandeza: la mandíbula fuerte, los miembros largos, la caja torácica parcialmente colapsada pero inequívocamente humana y, sin embargo, en ese momento, ya no era Le Roi Soleil, solo un hombre muerto más en una zanja de antepasados destronados. A la multitud no le importó que su reinado definiera una era, que hubiera bailado ballets y dictado fronteras. Escupieron sobre sus huesos, los arrojaron como maldiciones a fosas comunes junto a sus parientes, despojándolo de la última pretensión de derecho divino, de carne sagrada, de legado protegido por el terciopelo y Versalles. La tumba fue vaciada, el nombre profanado, y sin embargo, la historia no terminó en esa fosa revolucionaria, pues años más tarde, al otro lado del Canal de la Mancha, en el salón de un curioso inglés, se desarrollaría un acto final de grotesca sátira. Durante el siglo XIX, el corazón preservado de Luis XIV, una vez sepultado con solemnidad en la iglesia de los jesuitas en París, había sido saqueado, pasado entre coleccionistas, exhibido como una curiosidad y, finalmente, comprado por un tal William Buckland, un geólogo y excéntrico que, al adquirir la reliquia marchita, según se informa, hizo lo impensable: se la comió. Sin oración ni ceremonia, el corazón de un rey dios fue consumido como cecina, un bocado de monarquía reducido a la digestión, su santidad disuelta en ácido estomacal, su simbolismo masticado hasta convertirse en farsa. Así, el hombre que una vez había doblegado Europa a su voluntad, que había coreografiado su propia muerte y desmembramiento en reliquias para ser adoradas, encontró sus restos no en mármol, sino en el vientre de un erudito aficionado. Su legado, como su cuerpo, disperso, a través de zanjas, a través del tiempo, a través de la misma nación que una vez afirmó encarnar. Los huesos del monarca más absoluto de Francia se habían convertido en polvo anónimo, el corazón en un chiste, y el mito, una vez grabado en el alma de un reino, ahora fermentaba en la grotesca comedia de la historia humana, donde los reyes se pudren, las naciones se rebelan y las reliquias se tragan con el té en los salones del imperio. Al final, la muerte de Luis XIV no fue una ruptura, sino un espejo, un eco lento y cubierto de pus de todo lo que su reinado siempre había sido: el control pudriéndose en delirio, la ceremonia colapsando bajo el peso del dolor y un espectáculo dorado reducido a la grotesca realidad del sufrimiento humano. Había pasado 70 años construyendo un reino a su imagen, curando cada rincón de Versalles, escribiendo el guión de las horas de su corte hasta el último aliento, convirtiendo a los nobles en ornamentos y los rituales en doctrina, creyendo quizás de verdad que la autoridad divina podía ser coreografiada como una danza, mantenida como una máquina. Y sin embargo, cuando su cuerpo falló, todo ese control reveló su núcleo hueco. Los cortesanos no pudieron detener el hedor, los médicos no pudieron detener la gangrena, y ninguna cantidad de velas u oraciones en latín pudo revertir la descomposición que comenzó no en el reino, sino en su propia carne. Esta fue la contradicción final del absolutismo. Su expresión más perfecta muriendo en una cama empapada de pus, dando órdenes con los dientes apretados mientras su pierna se ennegrecía y se abría bajo las sábanas, tan impotente como cualquier campesino para detener el avance de la descomposición. El suyo fue un reinado obsesionado con la contención de la información, de la disidencia, del tiempo mismo y sin embargo, la podredumbre que lo mató
se extendió precisamente porque fue negada, mal nombrada, tratada no como una verdad, sino como un error de percepción, muy parecido a la disidencia que aplastó o las hambrunas que se negó a ver. Su muerte no desafió su gobierno, lo reveló, lo desnudó, expuso su fundamento moral y corporal, que debajo de todo el oro y el mármol, el poder es una arquitectura frágil que no puede detener la muerte de una sola célula, el endurecimiento de una sola arteria, el silenciamiento para siempre de un solo aliento. La imagen de un hombre que una vez reorganizó el mapa de Europa, yaciendo ahora indefenso mientras los cirujanos debatían si extirparle la pierna demasiado viejo, susurraban, demasiado tarde y no hacían nada, no es solo una tragedia, es una parábola de la grandeza deshecha por su propia ilusión. ¿Y qué significó que este rey que gobernó con tal omnipresencia, que declaró, «L'État, c'est moi», muriera susurrando fragmentos de arrepentimiento a un niño demasiado joven para comprenderlos? ¿Qué legado deja un monarca que orquestó cada segundo de su gobierno y, sin embargo, no pudo escribir el guión de su propio final? Su muerte, como su vida, se convirtió en un teatro, solo que ahora el público retrocedía en lugar de aplaudir, y las cortinas estaban manchadas de sangre e infección en lugar de brocado. El mito del Rey Sol no terminó con fuego, se cuajó en pus, se deslizó hacia el silencio. Y aún así, la leyenda perduró, porque el poder, una vez moldeado en ritual, sobrevive incluso cuando la carne que lo portaba se licúa. En esto, los últimos días de Luis se convierten en algo más que historia, se convierten en profecía, un recordatorio de que cada imperio, cada sistema de control, por muy pulido o divino que parezca, lleva dentro la semilla del colapso, y a veces ese colapso no comienza con una revolución, sino con una herida que se niega a sanar. Murió no bajo una cúpula dorada de triunfo celestial, sino bajo un dosel caído que apestaba a vinagre y gangrena, su cuerpo hinchado y ampollado, su respiración superficial, sus oraciones murmuradas a través de labios agrietados mientras el pus manchaba las sábanas destinadas a la posteridad. Y sin embargo, en los siglos que siguieron, Luis XIV no perduró en la mente del público como un hombre que se descompuso, sino como un monarca que deslumbró, el soberano dorado de una era que aún lleva su nombre, Le Roi Soleil, eterno, radiante, absoluto. Tal es la paradoja del poder, que la verdad puede pudrirse en privado mientras el mito brilla en público, inmune al hedor, inmune al sufrimiento. Su lecho de muerte no fue un lugar de gloria, fue un teatro de fracaso y carne, donde cada gesto ritual solo subrayaba lo poco que quedaba por gobernar, donde la maquinaria de la vida cortesana avanzaba como un reloj, mientras su amo se deslizaba entre convulsiones y silencios. Sin embargo, a pesar de los gemidos, las llagas supurantes, las incisiones fallidas y el pánico susurrado de los médicos impotentes ante sus propios instrumentos, la imagen de Luis como rey Dios perduró, no solo en mármol y retratos, sino en la memoria, limpia, perfeccionada, inmune a la podredumbre. Y así nos queda la pregunta final, la pregunta que todo su reinado parece construido para provocar. ¿Se encontraba su poder en el control absoluto que ejercía en las guerras que libró, las leyes que decretó, la corte que coreografió o en la historia que dejó, la ilusión tan vívida que sobrevivió incluso a la profanación de su tumba, al desmembramiento de su cuerpo, a la devoración de su corazón por un curioso inglés? No fue el primero en morir de dolor, ni el último en ocultarlo tras la ceremonia, pero puede que haya sido el primero en convertir la agonía en espectáculo de manera tan perfecta que se desvaneció bajo el brillo de todo ello. El mito de Luis XIV no fue destruido por su final, fue preservado por su borrado, por el silencio que cayó sobre la podredumbre, el duelo guionizado, la negativa a permitir que un soberano fuera recordado como mortal. Y quizás esa sea la verdad más oscura de la monarquía, no que reclame la divinidad, sino que convence a otros de creerla, incluso cuando el dios está jadeando por aire y supurando por la pierna. En esa parpadeante luz de las velas de sus últimas horas, algo monstruoso y magnífico tomó forma, no solo la muerte de un hombre, sino el triunfo de una narrativa,
un símbolo perfeccionado incluso mientras el portador del símbolo colapsaba. Y así cerramos no con una certeza, sino con una pregunta que pende como incienso en una sala abovedada. ¿Residió el verdadero genio de Luis XIV en cómo gobernó Francia o en cómo hizo que el mundo olvidara que él también estaba hecho de piel, de sangre, de aliento y, finalmente, de silencio?